Bueno, buenas tardes con todos. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera Psicopedagogía a Distancia. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Yomaira Medina, mi persona, Paulina Guamán, María Bravo y Maribel Castillo. El día de hoy hemos preparado este espacio con el propósito de dialogar y reflexionar sobre la pedagogía. Em, Entendida sobre la práctica que los docentes viven día a día. Entonces, esa experiencia queremos saber sobre la perspectiva y la experiencia que los docentes este, tienen respecto a este tema. Este, para nosotros es muy valioso em, tener ahora mismo este espacio con el licenciado Cristian Vélez, que es docente de la Unidad Educativa Virgilio Abarca Montesinos y establece un rol como docente. No sé qué área ahora está impartiendo. Entonces, le daríamos el paso al docente para que se presente y nos cuente un poco más sobre su experiencia como, como tal. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, señoritas. Para mí es un gusto estar aquí, aceptando la invitación de la señorita Yumaira Lina, ex estudiante de nuestra institución. Hoy en día me encuentro impartiendo del área de historia, soy el coordinador del área de ciencias sociales respectivamente, culminando ya un título de cuarto nivel. En la actualidad ya soy magíster en la carrera de bachillerato convención en pedagogía de las ciencias sociales. Eh, Bien, espero de que sea una sesión de preguntas que puedan retroalimentarnos, ¿no? Tanto a docentes y a estudiantes, y fortalecer ese quehacer docente que a futuro ustedes lo harán como yo lo estoy haciendo en la actualidad. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Eh, el subtema a tratar es conceptualización de la pedagogía. La primera pregunta sería, desde su perspectiva, ¿qué es la pedagogía y cuál es su propósito fundamental en el escenario escolar? Bien, ¿qué es la pedagogía? Bueno, podemos decir que en este caso la pedagogía es una ciencia o una disciplina que busca estudiar básicamente todos aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta podrá abarcar sea métodos, teorías, técnicas dentro de todo este proceso respectivamente. Mm, la segunda pregunta sería, ¿por qué considera que la pedagogía es clave para el desarrollo integral en los estudiantes o de los estudiantes? Ya, ¿por qué considero que la pedagogía sería clave para el desarrollo integral? Bueno, obviamente es parte de ese propósito, ¿no? La mejora continua y el desarrollo integral de las personas. Recordando que la pedagogía no es solo entregar información al estudiantado, sino que busca fortalecer esa, esa persona en su totalidad, ¿sí? Es decir, su integridad. La tercera pregunta sería con el subtema aplicación práctica en el aula. ¿Qué estrategias pedagógicas aplica para promover un aprendizaje activo y significativo? Bien, yo creo que como docentes debemos ser muy proactivos en esto, en la aplicación de estrategias pedagógicas. Yo, bueno, a mí en lo personal me encanta la asignatura de filosofía y yo implemento la estrategia de aprendizaje basada en preguntas, o también conocida como ABPR, que me gusta mucho emplearla dentro de mi práctica docente. También se la conoce como método socrático, ¿no? Una especie de diálogo, ¿no? A través de preguntas y respuestas en el cual busca al estudiantado motivar una reflexión profunda. Esa es la que más me gusta. Hay otras más, como el
aula invertida, gamificación, aprendizaje basado en preguntas o ABP, pero es la que yo más uso. También otra que es el aula invertida, ¿no? Se invierten los roles en este caso, de que los estudiantes revisan, indagan contenidos teóricos y luego en el aula comenzamos también a compartir esas indagaciones, ¿no? Y ahí, obviamente, cómo se puede unificar el aula invertida con el aprendizaje basado en preguntas. Es lo que yo comúnmente hago, volviendo al estudiante como el centro activo del aprendizaje. Sí. Y en lo personal, ¿por qué eligió ese escenario como de impartir clases de estudios sociales? No sé, y si en su momento tal vez usted impartió también la pedagogía en su totalidad o en su día a día. ¿Por qué elegí esta carrera? Me pregunta, es la pregunta. Sí. ¿O por qué elegí la estrategia? Las dos sería porque eligió la carrera y si en su día a día todavía o en su carrera imparte lo que es o trata un poco lo que es la pedagogía también. Ya, bueno, ¿por qué he elegido esta carrera? Bueno, en realidad eh, a mí me apasiona enseñar. Me encanta que el alumno llegue a esa comprensión plena, ¿no? Porque a veces hay ciertas lagunas mentales, ciertos vacíos, ¿no? Que a veces tiene el estudiante. Entonces, a mí me gusta sacarlo de la ignorancia, como se dice, ¿no? Este concepto no es peyorativo, sino como todo ser humano no es ignorante en algo, desconocemos de ello, entonces es importante hacer salir de ciertos errores, ¿no? Y me encanta eso, me encanta que el alumno aprenda algo nuevo, que conozca y que vaya más allá de los límites que quizá este alumno pudo haber tenido. Bueno, y la práctica pedagógica es fundamental para el docente, pues no aplicarla, porque son retos que se pueden enfrentar cada día dentro de la misma práctica pedagógica, pero lo importante es tratar de sobrellevar y trabajar de la mejor manera, ¿no? Aplicando la didáctica y la pedagogía dentro del aula. Entonces, seguimos con la segunda ronda de preguntas. Muy buenas tardes, estimado docente. ¿Nos podría compartir un ejemplo específico en el que una estrategia pedagógica haya impactado positivamente la dinámica del aula? Mm, A ver, bueno, como lo mencionaba hace un momento, en cuanto a la estrategia, a mí me gusta aplicar mucho en la asignatura de filosofía, el aprendizaje basado en preguntas. Yo recuerdo, bueno, como experiencia personal, siempre me gusta con los de primero trabajar y siempre empiezo a aplicar preguntas, ¿no? Sobre qué es la justicia, qué es el bien, o yo les hago la pregunta a ellos si ellos son ignorantes. Entonces, comienzo por estas preguntas para poder ampliar el panorama, ¿no? Y saber respectivamente cuáles son los conocimientos previos de ellos, ¿no? Una vez puse el ejemplo del bien y la justicia, ¿no? ¿Qué haría si eh, hay un hombre, no como ejemplo que les he puesto a los chicos, hay un hombre de que roba, roba a personas, pero luego lo cogen preso? Pero al momento de decir que no me lleven preso porque yo necesito dinero porque mi abuelita está enferma. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes qué harían en la posición de ellos? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? ¿Es aceptado por la sociedad? Y entonces comenzamos así a través de un debate. Por eso me encanta a mí aplicar mucho lo que es el aprendizaje basado en preguntas o diálogo socrático en torno a mi práctica del aula. Ese es el ejemplo más claro que yo les puedo explicar a ustedes de lo que ya he hecho. Muy amable, docente, por su respuesta. Continuamos con las siguientes preguntas. Muy buenas tardes, docente Cristian. Bueno, a mí me ha Buenas tocado tardes. la tercera ronda de preguntas.
La siguiente es de desafío de prácticas pedagógicas. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta al implementar prácticas pedagógicas en las escuelas? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos nosotros los docentes? Bien, bueno, les confieso que la teoría pedagógica y la realidad en el aula es un desafío constante, ¿no? Que enfrentamos los docentes día a día. Implementar las prácticas pedagógicas y más si son innovadoras, un gran obstáculo. Eh, es un poco difícil, por ejemplo, trabajar con alumnos de una manera personalizada. Esa es podría decirle que es un reto, una barrera, podría decir, porque en la actualidad, de acuerdo a los aspectos teóricos, trabajar con 30 o 40 alumnos es muy difícil, es antipedagógico, pero es un reto que nosotros los docentes tenemos que hacerlo día a día. Entonces, trabajar de una manera muy personalizada, un grupo muy extenso es un poco difícil. También el no contar con tecnología también dentro de las aulas o dentro de las instalaciones es un poquito complejo, también es un reto, es una barrera, ¿no? Ya que carecen muchas instituciones, más si son las zonas rurales, carecen de tecnología por la realidad que nos enfrentamos. Entonces, no cuentan a veces con conectividad también. Y otro más, el agotamiento docente, pues no, también nuestro agotamiento y ciertas situaciones familiares de los estudiantes que pueden ser un poquito complejas tratar y de lo que se vuelve un aspecto teórico y de enseñanza, el estudiante ya no se vuelve netamente aquello, sino más priorizar ese proceso de contención emocional, porque a veces cuando el alumno tiene una contención emocional, un problema emocional, se le impide, se bloquea y no aprende, ¿no? Entonces, y podrían haber otros más, pero esos son creo que los más comunes que uno podría enfrentar como docente. Muchas gracias por sus respuestas, son muy valiosas. La formación del rol del docente. ¿Cuál considera que es la relación entre la formación pedagógica del docente y su eficacia en el aula? Bueno, yo creo que hay una estrecha relación o va directamente ligada, ya que el docente debe estar plenamente formado pedagógicamente, hablando de contenidos académicos, para con este fin tratar de transformar la realidad del aula, ¿no? Pero tú puedes saber mucho y no sirve eso de nada si no lo puedes transmitir o no lo sabes transmitir o no sabes llegar al estudiante. Entonces yo creo que hay una estrecha relación, que el docente debe estar formado pedagógicamente y llegar al alumno de la mejor manera. ¿Qué recomendaciones daría a futuros docentes para fortalecer su preparación pedagógica? Recomendaciones, bueno, ser puntual, ¿no? Hay que tener mucha paciencia indagar mucho, indagar mucho. En lo personal, a mí me gusta indagar mucho para llegar con argumentos válidos a las clases, ¿no? Mi recomendación, para mí esas son las más primordiales, ¿no? Las más importantes. Tener paciencia, inhalar, respirar a veces e indagar bastante, ¿no? Para llegar de buena manera al estudiantado con conocimientos claros, ¿no? Y evidentes. Muchas gracias. A continuación, mi compañera Paulina. Buenas tardes, estimado docente. Buenas tardes. Agradeciéndole por su tiempo y por brindarnos este espacio y nos pueda ayudar con su experiencia en la docencia. Tenemos una ronda de preguntas más. ¿Hay algún aspecto de la pedagogía que usted crea que está poco valorado y que debería recibir más atención? Bueno, algún aspecto de la pedagogía en sí, bueno, yo creo que hay muchos aspectos teóricos que los trata el docente, pero yo creo que los docentes como tal, necesitan profundizar muchos aspectos de capacitación pedagógica o poner en práctica plenamente, porque a veces el quehacer diario, ¿no? Y a veces el tiempo que nos limita, somos prácticos, tratamos de hacer algo rápido a veces, pero no debería ser así, sino que hacer un feedback, ¿no? Una retroalimentación de aquellos aspectos teóricos fundamentales, o más bien volver a una capacitación, ¿no? Para recordar y poner y aplicar a la práctica. Muchas gracias.
¿Cómo puede la pedagogía transformar el fracaso en un requisito indispensable del aprendizaje sin desmotivar al alumno? No escuché la pregunta. Disculpe, ¿cómo puede la pedagogía transformar el fracaso en un requisito indispensable del aprendizaje sin desmotivar al alumno? Ya. Como les mencionaba, la pedagogía no es solo transmitir un conocimiento, aunque es muy importante tener conocimiento, porque a través de ellos nosotros podemos sacar del error a muchas personas, ¿no? Y eso es un motivador también, ¿no? Y ayuda al alumno a que una vez que ya haya alcanzado ese conocimiento, seguir profundizando más allá, provocar un interés en ello. Hoy en día se da la carrera, por ejemplo, de OVP, bueno, OVP, que es una asignatura transversal, y el conocer muchas áreas, por ejemplo, de aprendizaje provoca un interés. Entonces, es importante que el alumno pueda alcanzar ese conocimiento para transformar su vida diaria y lo que él desea para alcanzar esa motivación. Ya, durante sus años de docencia, ¿cómo enseña a un estudiante a que se pueda sentir cómodo y funcionales en casos y la duda constante? Bien, ¿cómo hacer sentir cómodo a un estudiante? Bueno, obviamente el trato directo, ¿no? Tal vez de manera cordial, pero a la vez implementando también un escenario motivador a través de ciertas actividades lúdicas, ¿no? También puede hacer sentir cómodo al estudiante y, digámoslo así, trabajar de una manera funcional dentro del aula. Hacer actividades al inicio, lúdicas, participativas, ¿no? Kinestésicas, realizar movimientos. Con el estudiantado para sentir ese apego un poco no emocional y poder funcionar de mejor manera dentro del aula. Muchas gracias por su aporte, por la información que nos ha podido brindar en esta tarde. Esperamos poder aprender también de usted, de su experiencia y nosotros como nos estamos formando en esta carrera, nos va a servir de mucha ayuda toda la información que nos ha podido brindar en esta tarde. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias, estimado docente Cristian. Igualmente, Buenas tardes. gracias. Gracias.